¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 18, celebración del aniversario, acto 2. Acumulación de inscripciones con beneficios finalizados, recompensa recibida. Destino enredado 1, recompensa adicional. Destino enredado 10. Tom estaba en la plataforma de observación de estrellas de la Torre de Astronomía, completando su último registro. Septiembre y octubre pasaron en un instante, y el segundo acto de la celebración del 5º aniversario del sistema había llegado a su fin. El segundo acto del aniversario tampoco fue único, fue una tarjeta mensual simple y sin complicaciones que se le dio a Tom a principios de año, con algunas piedras mágicas y Tangle Destiny como recompensa por visitar ciertas ubicaciones cada día. En concreto, de lunes a sábado obtendrás un total de 210 piedras mágicas por registrarte, un destino enredado y un objeto extra el domingo, un sorteo de 10 filas para la cuarta semana, y conocimientos y hechizos para las 3 semanas restantes. Por ejemplo, la primera semana te da un hechizo antirrobo, la segunda semana te da algunos consejos sobre alquimia y la tercera semana te da una receta para una poción de vitalidad y consejos sobre cómo prepararla, todos buenos gadgets. El hechizo antirrobo es un pequeño hechizo útil que se puede lanzar sobre una habitación y un objeto para hacer sonar una alarma si alguien entra en la habitación. El objeto estallará instantáneamente con un estruendo y luego explotará. La poción de vitalidad es una poción que energiza al receptor, una verdadera poción de energía. Durante las 4 semanas de inscripción, Tom ha ganado un total de 840 piedras mágicas y 14 en Tangled Fate. Con 90 piedras al día y 40 piedras para misiones diarias, a finales de octubre, Tom había ganado un total de 5.860 piedras y 14 en Tangled Fate, lo que eleva su total a 5.970 piedras y 22 en Tangled Fate. Si todas se convirtieran en piedras mágicas, las reservas de Tom se acercarían a las 5 cifras. Concluido el segundo acto de la celebración del aniversario, comenzaron también el tercero y el cuarto. Celebración del aniversario, acto 3, contenido. Halloween aterrador descripción. Se acerca Halloween, la profesora McGonagall está decorando la escuela, como miembro del personal docente de la escuela, por supuesto estás obligado a ayudarla, ve a buscar a la profesora McGonagall. Recompensa. Notas de la profesora McGonagall. Celebración del aniversario, acto 4, contenido. Guerra mágica total descripción. El profesor Flitwick de Ravenclaw ha mejorado un nuevo tipo de juego de ajedrez mágico llamado Total Wizarding War y quiere promocionarlo entre todos durante Halloween. ¿Total Wizarding War? ¡Qué interesante! Viajero, ve a echarle un vistazo. Recompensa. Notas del profesor Flitwick. Un viento frío sopló en la habitación y Tom tembló. El clima en Hogwarts en octubre era frío y húmedo en general, y el aire aquí parecía tener magia adherida a él, penetrando directamente a través de las túnicas y la ropa interior y haciéndote cuestionar tu vida cuando soplaba una ráfaga de viento. El clima, que alcanza su punto máximo a fines de octubre antes de que nieve, es mucho más llevadero porque, por un lado, no es la época más fría del año debido al proverbial hace calor, así que no es la época más fría cuando nieva y el hecho de que el agua al convertirse en hielo libera calor. En segundo lugar, dado que todo el vapor en el aire que podía causar daño mágico se convirtió en copos de nieve, los magos aún podían soportar el daño físico sin el daño mágico. Pero Tom pensó, qué lástima. Los muggles pueden ser aniquilados por daño mágico, pero somos magos, ¿y no se supone que los magos tienen resistencia y defensa mágicas? Es una lástima que tengamos tanto miedo al frío como los muggles. Entonces Tom decidió resolver este pequeño problema para no pasar frío a finales de octubre. Ahora tenía 3 caminos por delante. El primero, cambiar el clima de las tierras altas de Escocia para que fuera como el sur de Francia en todas las estaciones, pero había un pequeño problema técnico que impedía a Tom lograrlo. El segundo camino, crear una poción mágica que mantuviera su cuerpo caliente en todo momento. No era difícil, creo que el profesor Snape tenía la receta, pero había que tomarla todos los días, era prescindible y poco práctica. Eso deja la última opción. Modificar las túnicas para hacerlas más resistentes al frío. Así que es muy sencillo. Solo hacía falta añadir un hechizo de temperatura constante a la túnica del mago. El hecho de que un gran número de jóvenes brujas todavía temblaran de frío a pesar de la sencillez de esta solución solo podía significar una cosa. Este método no había tenido éxito. La razón también es muy sencilla. Es caro.
Si la túnica de un mago común costaba un galeón, una túnica con un hechizo de temperatura constante costaría al menos 10 galeones, y el hechizo en la túnica podría fallar fácilmente. Tom aceleró el paso y regresó al calor de su despacho, donde ardía el fuego, y respiró aliviado. Sacó una botella de cerveza de mantequilla y una salchicha rusa del cajón de su escritorio. Mientras Tom cortaba la salchicha en rodajas finas con un hechizo de corte, alguien llamó a la puerta de su despacho. En cuanto abrió la puerta entró un frío húmedo y con él entró el frío en Hermione, que tenía la nariz roja de frío. Una vez en la oficina, cerró la puerta rápidamente y se quedó un momento junto a la chimenea antes de recuperarse. Está claro que no está nevando, pero aún así hace mucho frío. Hermione se quitó los guantes de lana y la bufanda de Ravenclaw y, mientras tanto, se quitó la túnica de mago y la colgó sobre el respaldo de la silla, dejando al descubierto el suéter gris que llevaba debajo. No puedes protegerte del frío si llevas un suéter, dijo Tom mientras sacaba un vaso pequeño y servía una botella de cerveza de mantequilla que había comprado en las 3 escobas. Protego diabólica. Inmediatamente, un pequeño círculo de llamas azules surgió del exterior del vaso, calentando el contenido. Tom hizo lo mismo de nuevo, usando la maldición diabólica de Protego para freír las salchichas cortadas en rodajas finas en un plato pequeño. La salchicha chisporroteó y se hinchó, y un rico aroma a tocino emergió de la superficie. El protego diabólico de Tom era menos poderoso que el de Grindelwald, que devoró una docena de euros de una sola vez y casi quemó la mitad de París. ¿Por qué la mitad de París, por cierto? No fue porque los franceses tuvieran un equipo de bomberos fuerte, sino porque la ciudad estaba dividida en 2 partes por el río Sena y las llamas de Grindelwald solo podían quemar selectivamente un lado. No era lo suficientemente potente, pero tenía el control para usarse como una estufa de gas improvisada para asar una salchicha y calentar una copa de vino, por ejemplo. Tom le entregó a Hermione la salchicha a la parrilla y la cerveza de mantequilla caliente. Sin embargo, antes de entregarle la cerveza de mantequilla, Tom sacó una pequeña botella y le puso una gota de la poción vigorizante. «Oye, ¿me estás drogando delante de mí?» Hermione dio una palmada en la mesa. «Señor Llorel, ha aprendido mal. Apenas han pasado 2 meses del año escolar y ya está drogando a brujas menores de edad». A pesar de la impactante declaración, Hermione habló con un dejo de diversión en sus ojos. «Es una poción vigorizante, te ayudará con la fatiga». Tom estaba convencido, ella había sido muy amable. Vio que Hermione tenía ojeras y parecía que había trabajado demasiado últimamente, así que decidió darle una poción para ayudarla con su fatiga. Algunas pociones son mejores que el café, son como bebidas deportivas, ayudan con la fatiga y algunos maestros de pociones las han modificado para que sean nutritivas, por lo que unas gotas te darán energía y nutrición. El café, la bebida que usan los muggles para refrescarse, es en realidad ligeramente adictivo, pero se pasa por alto porque los síntomas no son tan fuertes y los efectos secundarios no son tan graves. Los síntomas de la adicción al café son dolores de cabeza y distracciones si no bebes café durante más de 24 horas. Pero no te preocupes, es muy fácil dejar de beber café reduciendo la cantidad de café que bebes cada día y dejando de beber después de una semana o 2 sin experimentar dolores de cabeza. Cuanto más fuerte es el café, más adictivo es y más violenta es la reacción cuando dejas de beberlo. Hay un café árabe negro que es el más fuerte. Normalmente, todo el polvo se disuelve en el agua caliente después de preparar el café instantáneo, pero el café árabe tenía un residuo después de la preparación, que podía usarse para una segunda o tercera infusión. Después de acostumbrarme a ese tipo de café, otros cafés no tienen nada de amargor, por supuesto, algunos son simplemente desagradables, como cierto Nespresso. Una vez que te acostumbras al café, su efecto refrescante es casi nulo, y algunos de ellos incluso son buenos para tomar antes de acostarte para calentarte y conseguir un buen descanso nocturno. ¿Poción energizante? Los ojos de Hermione se agudizaron. ¿Entonces hablas en serio? No es la poción de Dumbledore. Los ojos de Hermione parpadearon y Tom supo lo que estaba pasando por su mente, sintió que estaba a punto de obtener una mala reputación, por lo que culpó resueltamente a Dumbledore. Tom le explicó cuidadosamente a Hermione que era una poción vigorizante y para qué servía. Hermione se sorprendió un poco. ¿Es una poción que solo pueden preparar los alumnos de 5º año? ¿Puedes hacerla ahora? No es tan difícil, dijo Tom mientras sacaba su cuaderno, aquí está el procedimiento y los conceptos básicos, sabrás cómo hacerlo después de leerlo. Hermione tomó un pequeño sorbo de cerveza de mantequilla mientras miraba las notas de Tom.
La cerveza de mantequilla era la bebida más sabrosa que había probado en su vida y la calentaba de adentro hacia afuera. Acababa de terminar su clase de herbología con sus compañeros de Ravenclaw y el frío parecía haber invadido su interior debido al duro clima del exterior. Era un gran placer tomar una cerveza de mantequilla caliente junto al fuego en esas condiciones. Hermione podía sentir que, además del calor, el cansancio que se había acumulado en su cuerpo durante los últimos días estaba desapareciendo, y la poción vigorizante de la cerveza de mantequilla estaba haciendo efecto. Hermione no pudo evitar dejar escapar un pequeño suspiro. ¿Has estado cansado últimamente?, preguntó Tom, y Hermione lo miró con una pequeña mueca. Si no me dieras tanta tarea, entonces podría relajarme un poco. Tom se sintió un poco avergonzado y se quejó. Asignaste menos tarea que la profesora McGonagall y el profesor Snape. Pero hay proyectos grupales, contó Hermione con los dedos. He leído 3 libros esta semana, y contando las semanas anteriores, todavía quedan 6 materiales de referencia por leer, Tomás. Eres tan serio que vas a estresar al profesor que te da la tarea. En realidad es un simple trabajo de investigación. Tom intentó que Hermione suavizara un poco sus exigencias. No hace falta decir que Hermione lo rechazó con severidad. Estudiar es para mí, no para sacar buenas notas, etc. Pero Tom estaba seguro de que Hermione solo estaba diciendo que si le daba una calificación baja, no tendría un día tranquilo en Hogwarts durante los próximos 5 años. Entonces déjame ver qué libros usas como fuentes de información. Tom dejó de intentar persuadirla y le pidió a Hermione su lista de libros. 17 libros. Eran casi tantos libros como los que el resto de la clase había usado como referencias para sus trabajos juntos. Los ojos de Tom se oscurecieron. Sintió que podía posponer un poco la fecha de entrega de la tesis. El profesor que aprobó la tesis también necesita tiempo para revisar los materiales de referencia. Ahora se alegraba de ser un hablante nativo de inglés y no tener que leer papeles mientras activaba el traductor de Google. La biblioteca de Hogwarts tenía libros escritos en latín e incluso runas, por supuesto, pero los jóvenes magos no tenían el lujo de usarlos como material de referencia. Por cierto, al mirar el rostro sonrojado de Hermione, Tom de repente recordó algo. Podría intentar modificar tu túnica para protegerte del frío. Recogió la túnica de Hermione que estaba apoyada contra el respaldo de su silla. Era la túnica mágica normal que venía de serie con los estudiantes de Hogwarts, un poco húmeda por fuera, con un toque de calidez y aroma restante en el interior. Tereño. Hermione sacó su varita y la apuntó hacia la túnica, limpiando toda la humedad de su superficie. Tom sacó su propia varita y talló runas en ella de la nada. Se trataba de un pequeño truco que había aprendido. Grabar magia en un soporte en forma de líneas, formando así grupos de runas. La ventaja de esto era que no necesitaba encontrar metal o madera, o un pequeño cuchillo para tallar, simplemente podía usar su varita, pero la desventaja era que las runas talladas no serían estables y se romperían después de un tiempo debido al uso y desgaste y no podrían seguir funcionando. Como es obvio que la túnica de un mago no es un medio para almacenar magia, Tom también puso un trozo de plata mágica en la túnica como fuente de energía. Lo convirtió en el escudo de Ravenclaw y lo prendió en el pecho de la túnica de Hermione. Entrada, salida, invocar, calor. Tom agitó su varita, y en menos de media hora, con Hermione observando, había inscrito 4 juegos de runas. Una para invocar magia, una segunda para generar calor, una tercera para transferir calor a todos los rincones de la túnica, y la última para energizar las runas. Túnica de mago de invierno, 2 estrellas. Una cálida túnica de mago, con garantía de 1 mes, mantenimiento de por vida y reparación gratuita. 1 estrella en verano, 5 estrellas en invierno. La calificación de estrellas aumenta a medida que baja la temperatura. Pruébatelo. Tom le entregó a Hermione la bata transformada, quien se la puso y salió a caminar, y cuando regresó, le dijo alegremente que no sentía el frío afuera en absoluto. Al parecer, la creación alquímica de Tom había sido un gran éxito. Hermione y Tom hablaron un poco más, luego se vistieron y salieron de la oficina. Aunque Tom había logrado que el resfriado fuera un problema menor modificando su túnica de mago, esta modificación personal era claramente un pequeño beneficio del que ningún otro mago podía sacar provecho. Así que cuando la ola de frío alcanzó su punto máximo, se desató una epidemia de resfriados entre el personal y los estudiantes de Hogwarts, lo que dejó a la enfermera jefe, Madame Pomfrey, en apuros. En medio de su apretada agenda, le llevó a Dumbledore un remedio contra el resfriado y lo observó mientras se lo bebía antes de irse.
Antes se había asustado por el inexplicable resfriado de Dumbledore. No podía encontrar la causa. Dumbledore, a pesar de lo poderoso que era, todavía tenía 100 años, y la edad no era buena con él, y un resfriado podía hacer lo que ni Grindelwald ni Voldemort habían logrado. Las pociones de Madame Pomfrey tenían un efecto inmediato. La mayoría de los estudiantes que acudían a ella se curaban con una sola dosis de la poción. Para sus pacientes, Madame Pomfrey también preparaba una poción refrescante especial que, al beberla, hacía que saliera vapor de los oídos durante horas, como si les hubieran extraído agua del cerebro. Cuando el vapor desapareció, toda la persona se sintió renovada. Victoria Brown había estado deprimida últimamente, perdiendo el cabello, la memoria y la energía, quedándose dormida en clase varias veces y siendo castigada como resultado. Sus compañeros de habitación la obligaron a beber la poción y ella revivió ligeramente. A finales de octubre, además del viento frío y húmedo, llovió sin parar en Escocia. Gotas de lluvia del tamaño de una bala golpeaban las ventanas del castillo durante días seguidos. Tom se alegraba de no tener que ir al entrenamiento de Quidditch ahora, porque la lluvia y el clima otoñal habían disipado el entusiasmo de la Cámara de los Secretos, pero no el entusiasmo de los capitanes de los equipos de Quidditch de las 4 casas. De hecho, mientras no hubiera una rebelión en el castillo de Hogwarts, nada podría impedir que se llevara a cabo la Liga de Quidditch. De hecho, si uno observara el entusiasmo de los capitanes, podría concluir que no era lluvia, sino aceite. No era raro ver a compañeros de Quidditch regresar al castillo una noche, empapados hasta los huesos y cubiertos de barro. ¿Pero qué tenía esto que ver con los profesores y los estudiantes comunes? La atención de todos estaba centrada en el próximo Halloween, que por convención es un día festivo, pero este año hubo un pequeño accidente. El 30 de octubre de 1992 es viernes, el sábado es Halloween y el domingo es Halloween. ¿Ves cuál es el problema? Halloween y domingo se superponen. Esta es una noticia terrible, una gran pérdida. Como en la mayor parte del Reino Unido, Hogwarts tampoco tiene vacaciones de Halloween. Para esta festividad de fin de año, que tiene sus raíces en el antiguo mundo celta y está estrechamente asociada con los magos, Hogwarts simplemente organiza una fiesta. Sin embargo, todavía hay muchos países europeos que celebran fiestas de Halloween. En Francia, por ejemplo, las vacaciones comienzan el último lunes de octubre y se extienden hasta el 1 de noviembre, conocidas como vacances de Toussaint, las vacaciones más largas antes de Navidad en la segunda mitad del año escolar, y luego vienen los exámenes parciales. La palabra Toussaint en francés para el Día de Todos los Santos, Halloween, es muy interesante. Tous significa todos y Saint significa santo, que en realidad significa Halloween. Pero Hogwarts no es un colegio como Beauxbatons. Hogwarts no tiene vacaciones o, al estilo de la mayoría de los colegios británicos, tiene menos vacaciones. Así que si un día recibes una oferta tanto de Hogwarts como de Beauxbatons y resulta que hablas francés, probablemente lo mejor sea que solicites plaza en Beauxbatons. Allí hay muchas vacaciones y muchas chicas. ¿Cuántas vacaciones hay en las escuelas francesas? Parece que hay un día festivo cada 2 días, está la semana de Todos los Santos, 2 semanas de Navidad, vacaciones de verano e invierno, una semana de vacaciones de invierno a principios de marzo y, a continuación, las vacaciones de primavera a finales de abril, que también duran una semana y pueden combinarse con el Día del Trabajo el 1 de mayo. Además, en 1945 se celebran la Ascensión, la Pascua, Pentecostés y el Día de la Victoria. Los franceses escandalosamente eligieron el 8 de mayo para esta festividad, sin mencionar que Francia no tiene derecho a celebrar la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que terminó correctamente el 2 de septiembre de 1945. Pero los franceses han hecho un juego de palabras muy inteligente al no decir que es el Día de la Victoria, lo llaman Victoire 1945, estamos celebrando la victoria de 1945, es solo una coincidencia que se haya elegido el día de la rendición alemana. Hay 11 días de vacaciones en Francia a lo largo del año, el gobierno tiene 5 semanas de vacaciones pagadas por ley y, con los fines de semana, los franceses tienen alrededor de 150 días libres al año, con más días libres para los estudiantes, aunque, por supuesto, puedes quedarte sin las clases habituales. La única festividad para los franceses que es más corta que en el resto del mundo es la Pascua, que solo se celebra un día. Lo que es aún más escandaloso es que los franceses tienen una cosa llamada puente. Si tienes un día libre el martes de la semana, los franceses toman el lunes como día festivo. No hay transferencia, simplemente toman el lunes como día festivo. Así que Beauxbatons tiene muchas más vacaciones que Hogwarts.
El viernes, Tom dio a los estudiantes su última lección antes de Halloween. Bueno, clase, eso es todo por hoy. Feliz Halloween de antemano. Solo quiero recordarles que cuando regresemos de Halloween, les daré un nuevo examen en el salón de clases. En ese momento, el aula se vio envuelta por los gemidos de los pequeños magos, pero el corazón de Tom se sentía como una piedra. Tenía que realizar un par de exámenes en clase para comprobar el aprendizaje de todos y utilizar los datos como calificación, y se dijo a sí mismo. Y quiero recordarles que comiencen a trabajar en los primeros borradores de sus trabajos grupales, o al menos hagan un esquema de los mismos, tomen los exámenes parciales antes de Navidad y entreguen los trabajos después de las vacaciones. Clase terminada. Tom salió del aula, dejando a los estudiantes suspirando, mientras Tom fue a buscar a la profesora McGonagall para decorar con ella el gran comedor de la escuela, y el tercer acto de su celebración de aniversario solo puede abrirse a través de ella. De hecho, Tom está más inclinado a acudir primero a casa del profesor Flitwick para jugar su guerra mágica total, pero es obvio que la tarea de la profesora McGonagall tiene un límite de tiempo. Si se pierde Halloween, se acabará, pero el profesor Flitwick siempre estará allí. Había prioridades y, naturalmente, las tareas más urgentes tenían prioridad. Tom se reunió con la profesora McGonagall en el gran comedor, donde, casualmente, también estaba presente el profesor Flitwick. El escarabajo pelotero se encuentra con las heces secas. Es perfecto, puede describir con precisión la situación de las tres personas en este momento. Cada una de las tres personas quiere algo de las otras dos. Tom quiere encontrar dos profesores para celebrar su aniversario. El profesor Flitwick estaba buscando a alguien que promocionara su nuevo juego. La profesora McGonagall, que ya ha jugado al juego antes, y el profesor Lockhart, el creador del juego, son naturalmente las mejores opciones. La profesora McGonagall es muy simple. Solo necesita algunos hombres fuertes. Eso es todo. Gilderoy, ¿estás aquí? La profesora McGonagall tenía una expresión feliz, y se notaba que tenía algunos dolores de cabeza por la tarea de decorar el gran comedor. Estoy decorando el gran comedor, ¿tienes alguna sugerencia? Celebración del aniversario, acto 3, contenido. Comienza el aterrador Halloween descripción. La profesora McGonagall está teniendo dificultades para decorar la escuela para Halloween, así que si puedes ayudarla, serás recompensado con un gran obsequio, ¿verdad? Recompensa de la misión. Experiencia de transformación de la profesora McGonagall. Tom comprendió que la recompensa por esta misión probablemente estaba relacionada con la satisfacción interior de la profesora McGonagall. Tom se frotó la barbilla y miró alrededor del gran comedor, que ya estaba vacío a excepción de los tres después de la cena. Le dijo a la profesora McGonagall. Halloween, calabazas, velas tenues y murciélagos son los ingredientes clásicos, naturalmente. La profesora McGonagall asintió, la respuesta era bastante satisfactoria y la habría preparado si Lockhart no se lo hubiera dicho. Tenía miles de murciélagos vivos listos y las calabazas gigantes de Hagrid estaban maduras. Cada una era tan grande como un carruaje y podían sentarse hasta 3 personas en su interior. Podemos empezar con el tiempo que hace en el techo, dijo Tom, quien, como maestro, tenía el poder de cambiar el tiempo que hacía en el techo. Todo lo que tenía que hacer era apuntar su varita al techo, imaginar el tiempo que hacía en el techo en su cabeza y el techo cambiaría por sí solo. Tom agitó su varita primero, apagando las velas del gran comedor, que estaba sumido en la oscuridad, y la única fuente de luz que quedaba era las tenues estrellas en el techo y el tenue resplandor de unas cuantas velas junto a los tres, sus llamas todavía revoloteando en el viento que atravesaba el gran comedor. De repente, la atmósfera del viejo castillo se volvió aterradora. Tanto Flitwick como McGonagall sintieron que la atmósfera era un poco siniestra e inconscientemente se acercaron un poco más. Después de apagar las velas, Tom apuntó su varita hacia el techo, y lo que había sido un vasto mar de estrellas en el techo rápidamente se convirtió en nubes oscuras bajo su control. Las nubes de tormenta se acercaron, con un débil trueno en el interior, y una ráfaga de viento sonó desde el techo. Cayó un relámpago y tanto Flitwick como la profesora McGonagall se sobresaltaron. Una de las nubes oscuras era un rostro humano. Fue un gran desafío ver esto de repente en la penumbra. Pero la profesora McGonagall frunció el ceño. Aquella cara le resultaba familiar, se parecía un poco a... Entrecerró los ojos y miró fijamente al techo. Otro relámpago cayó sobre ella y el rostro sombrío del profesor Snape apareció en sus pupilas. Profesora McGonagall. Esto no fue todo, la boca de Snape de repente se abrió y 3 pitones salieron de su boca y de sus ojos. Al ver esta escena, la profesora McGonagall no pudo evitar decirle a Tom.
Profesor Lockhart, Severus también es profesor y decano de una casa de Hogwarts, por favor no ponga su cabeza en el techo. Obviamente estaba sonriendo, pero no dejaste de reír, te veías tan feliz. Se quejó Tom por dentro, pero aún así dispersó directamente la nube oscura en forma de Snape. Profesora McGonagall, ¿está segura de que no quiere pensar en ello? Creo que es una buena idea. A la profesora McGonagall le costó mucha fuerza de voluntad controlarse, no seguir la elección de su mente, sino rechazar firmemente la propuesta. Pero estaba tan inspirada que decidió añadir una nube oscura con forma de rostro humano, para que los estudiantes se sorprendieran al verla por primera vez. Pero el tema era una fiesta de Halloween, no un castillo encantado, por lo que la nube también tomaría la forma de un león, una serpiente, un tejón y un cuervo cuando llegaran los estudiantes, lo que permitiría a los animales vagar por el techo. Y la niebla. Dijo Tom, pensando de pronto en la clave. Es mejor que haya niebla en el gran comedor, así el ambiente será mejor. Los tres discutieron el asunto entre ellos. Montar el gran comedor era una tarea tan ardua que los otros profesores no se molestaron en involucrarse y dejaron que la profesora McGonagall hiciera lo que quisiera, por lo que la profesora McGonagall no consultó a los otros profesores. Cuando terminó la discusión, Hagrid llegó con algunas cajas grandes que contenían decoraciones para la fiesta de Halloween. Gracias, Rubeus. La profesora McGonagall le dijo a Hagrid que guardara las cosas en su oficina, y finalmente completó la distribución de las tareas del día siguiente, con Tom a cargo de la decoración del gran comedor, y la profesora McGonagall y el profesor Flitwick a cargo del resto del castillo. La tarea de Tom también cambió. Celebración de aniversario, acto 3, descripción. Esperen hasta las 18 horas de mañana por la noche para decorar el gran comedor para la profesora McGonagall. Una vez asignadas las tareas, el profesor Flitwick encontró la oportunidad de decirle a Tom: ahora que hemos terminado, ¿por qué no vienes a mi oficina y jugamos algunas partidas de ajedrez mágico? Me llevó más de un mes desarrollar el nuevo juego. Los ojos del profesor Flitwick se iluminaron ante la mención de su nuevo juego. La profesora McGonagall frunció el ceño al recordar algunas experiencias desagradables. Hagrid levantó su mano peluda y se rascó el cabello. Tengo que patrullar el bosque prohibido. Con las recientes lluvias y el aumento de las aguas del lago Negro, me preocupa que algo del lago haya entrado en el bosque prohibido. El profesor Flitwick asintió. Está bien, entonces, este juego puede ser jugado por 3 personas, y esta vez he diseñado un juego que puede ser jugado por más de una persona. Al oír esto, la mente de la profesora McGonagall vagó. Si esto fuera un juego multijugador, ella volvió su mirada hacia Lockhart, quien también la estaba mirando, y sus miradas se encontraron, llegando a un consenso. Celebración del aniversario, acto 4, contenido. Comienzo de la guerra mágica. Descripción. El profesor Flitwick ha desarrollado una nueva forma de jugar al ajedrez mágico, date prisa y pruébalo. Objetivo de la misión, 1. Ayudar al profesor Flitwick a diseñar un mapa. Objetivo de la misión, 2. Completar un juego en el mapa que diseñaste. Objetivo de la misión, 2. Completar un juego en el mapa que diseñaste. Objetivo de la misión, 3. Ganar un juego. Recompensa de la misión. Consejo de encantamiento del profesor Flitwick, ya que es su idea. Profesor, definitivamente deberíamos jugarlo. Tom miró a la profesora McGonagall. Estoy interesado en un juego que incluso a usted le tomaría un mes desarrollar. La profesora McGonagall estuvo de acuerdo, por lo que los tres salieron de la oficina de la profesora McGonagall y siguieron al profesor Flitwick a su sala de juegos. La profesora McGonagall estaba sorprendida. Ella esperaba que Flitwick los llevara a su oficina y sacara el nuevo ajedrez mágico, pero en lugar de eso él iba a su sala de juegos. Ya que era una sala de juegos, eso significaba que el nuevo juego del profesor Flitwick era un gran juego. Sí, el pasillo donde el profesor Dumbledore guardó las piedras filosofales el año pasado no se ha utilizado, así que lo estoy usando para preparar mi nuevo juego, dijo alegremente el profesor Flitwick, esta vez con muchos hechizos mágicos de alto nivel. Minerva, Gilderoy, nunca olvidarán esta experiencia. La profesora McGonagall también recordó que el profesor Flitwick había estado viniendo mucho a su oficina en los últimos días, pidiéndole que lo ayudara con algunas de sus difíciles transformaciones, y si una partida de ajedrez mágico era obra de ambos, podría ser bastante divertido. El profesor Flitwick no era adicto a los juegos, sino a las diversas aplicaciones de los hechizos mágicos. Empezó con la idea de convertir el ajedrez mágico en un juego de 3 jugadores. Nadie en Hogwarts podía vencerlo en un combate cuerpo a cuerpo, así que quería ponérselo más difícil. Uno a la vez no era suficiente, quería jugar contra 2.
Entonces se dio cuenta de que había cambiado al modo multijugador, así que ¿por qué conformarse con 3? Pero el inconveniente del modo multijugador es que a veces no se puede reunir a suficientes personas, por lo que el profesor Flitwick encantó a las piezas para que tomaran sus propias decisiones y reemplazaran al jugador vacante. Una vez hecho todo esto, el profesor Flitwick se dio cuenta de que el mapa era un poco pequeño. Poco a poco, el juego se hizo más y más grande, con formas cada vez más raras y maravillosas de jugar, y su lanzamiento estaba previsto para finales de septiembre, por lo que se les pidió a los profesores Lockhart y McGonagall que lo probaran, pero se retrasó una y otra vez, retrasándolo desde finales de septiembre hasta ahora. Los tres caminaron hasta el tercer piso, pasando la biblioteca, cuando de repente la puerta se abrió y una bruja de cabello castaño salió con una pila de libros. Hermione, señorita Granger, ¿sigue leyendo en la biblioteca a esta hora? Tom casi comete un error, pero afortunadamente lo corrigió a tiempo. Ah, profesor Lockhart, profesor Flitwick, profesor McGonagall. Hermione hizo una reverencia a los dos profesores, dejando caer un libro al suelo en su prisa. Tom tomó el libro para ella y lo miró para ver que era un libro de referencia para el ensayo sobre los Boggarts. No es frecuente que un niño trabaje lo suficiente como para pasar el día en la biblioteca, le guiñó un ojo a Hermione mientras le daba la espalda a los dos profesores. 10 puntos para Ravenclaw. Por su incansable búsqueda del conocimiento. Profesora, Hermione ladeó la cabeza, muy nerviosa. Si la profesora McGonagall se enteraba, definitivamente algo saldría mal. Por suerte, la profesora McGonagall no notó nada inusual, aparte del hecho de que había obtenido demasiados puntos, y el profesor Flitwick observó con regocijo cómo Lockhart obtenía puntos para su casa. Le habría dado un punto a la señorita Granger si no hubiera sido indecoroso que ella obtuviera puntos para Ravenclaw. A diferencia de cierto decano, él no abusaba del derecho a sumar y restar puntos. Señorita Granger, preste atención al equilibrio entre el trabajo y el descanso, dijo Flitwick, cuanto más miraba a Hermione, más agradable era a sus ojos, y pensó que ella también había contribuido al diseño de este juego, aunque este esfuerzo fue casi insignificante, pero aún así dijo, ven y juega a algunas partidas de ajedrez mágico con nosotros. Hermione. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Hermione se unió así al escuadrón de ajedrez mágico de Flitwick como el cuarto jugador. Cuando abrieron la puerta del pasillo abandonado del tercer piso, todos quedaron asombrados por los cambios que se habían producido en el interior. El apestoso perro de 3 cabezas, Fluffy, había desaparecido, y el suelo húmedo y frío y las paredes destartaladas habían sido limpiadas. Habían quedado tan sucias y destartaladas que el profesor Flitwick había puesto un suelo nuevo sobre el antiguo y una nueva capa de ladrillos sobre las paredes viejas, decorando el pasillo con un nuevo aspecto. Pensándolo bien, desde el punto de vista de Hagrid, Fluffy es un chico muy bueno, que hace todo lo posible por proteger la piedra filosofal en una habitación tan sucia y estrecha. La gente moderna, con teléfonos móviles y comida para llevar, no soporta pasar un mes en una habitación limpia, pero este perro de 3 cabezas puede pasar un año sin nada, lo cual es muy conmovedor. El pasillo estaba iluminado por velas y antorchas, que mostraban a Tom el nuevo pasillo en todo su esplendor. Había sillas a unos 5 metros de la puerta y un enorme trozo de pergamino, tan grande que Tom pensó que sería más apropiado llamarlo vitela o piel de elefante, a cada lado de la pared. No había duda de que ese enorme pergamino, de 5 metros de largo, había sido cosido a partir de varios trozos de pergamino, y el profesor Flitwick debió haber usado magia porque no había rastro de costura a lo largo de los bordes. A 5 metros de la puerta había una enorme mesa de arena al final del pasillo, con montañas, desiertos, llanuras y prados, y casi un centenar de pequeños pueblos. Tom, McGonagall y Hermione. Mierda. Esto es indignante. Pensaban que el profesor Flitwick solo había agrandado un poco el tablero, pero no se dieron cuenta de cuánto lo había agrandado y de lo bien que lo había hecho. La diferencia entre lo que ellos pensaban y lo que había hecho Flitwick era la diferencia entre un juego de aventuras de texto y un juego de mundo abierto. El profesor Flitwick golpeó con su varita el pergamino de la izquierda, que se iluminó instantáneamente y reveló el mapa de maqueta en la mesa de arena. Todo el mapa era un rectángulo debido a la topografía del corredor, cuya mitad superior estaba cubierta de prados y campos de nieve, las fértiles llanuras debajo de las cuales había un río en espiga, las amplias llanuras intercaladas con varias cadenas montañosas y el océano de forma ovalada debajo de las llanuras. La parte superior del mar tiene un clima templado, la parte inferior un paisaje desértico. El desierto está salpicado de oasis a lo largo de los ríos y las costas.
Hay una isla en la esquina superior izquierda del mapa, pero también hay muchos detalles como pantanos, lagos, cuencas, etc. Tom, este mapa me parece familiar. ¿No es este un mapa abstracto de Europa? La península de los Balcanes, la península de los Apeninos, la península ibérica, Asia Menor y Gran Bretaña, con el mar Mediterráneo en el medio, ¿verdad? Debajo del Mediterráneo está el norte de África, el desierto del Sahara y Egipto. Francia, España y Germania están bastante recreadas, pero el norte de Europa y Rusia están abstraídos en una estepa y un campo de nieve, y el Mar Negro entre Asia Menor y Rusia es mucho más pequeño. Este es el mapa que hice yo mismo. Si tienes alguna otra idea, también puedes borrarlo y cambiar la topografía. El profesor Flitwick miró su arduo trabajo y estaba de buen humor, y miró a sus dos colegas para ver si tenían alguna buena idea. Sería fantástico si pudieras elaborar un guión, añadió. Tom se quedó atónito ante la creatividad del profesor Flitwick. ¿Podría editar el mapa a su antojo? Con esta noticia, Tom se le ocurrió inmediatamente una idea. Así que se atrevió a producir una obra sobre la historia de Oriente para que la escuchara el público. El colapso del imperio, dos ejércitos insurgentes, los restos del imperio, la restauración del imperio anterior, los bárbaros del norte, suena interesante. El profesor Flitwick empujó a Tom hacia el mapa. Toma, presiona tu mano sobre el mapa y visualízalo en tu mente. Tom hizo lo que le dijeron, puso su mano sobre el mapa y comenzó a visualizarlo en su mente. El mapa cambió rápidamente, el mar se movió hacia la extrema derecha, el desierto se colocó en la esquina superior izquierda, la pradera permaneció en la misma posición, en la parte superior, pero los campos de nieve se movieron hacia la esquina superior derecha. La llanura en el centro está intercalada por dos grandes ríos, que están unidos por varias cadenas montañosas. El terreno debajo de la llanura es más montañoso y hay más bosques arriba. Tom tomó un mapa de la antigua China y lo usó en el contexto del final de la nueva dinastía, cuando el bosque verde y las cejas rojas estaban en ascenso y la nueva dinastía estaba en sus últimas etapas. Una vez arreglado el mapa, la mesa de arena comenzó a cambiar según el diseño de Tom. Luego comenzó a dividir el mapa en zonas. Dividió el mapa en 13 regiones, cada una con un número determinado de ciudades. Las regiones se dividieron en 3 clases de riqueza. 9 ciudades en la clase alta, 6 en la clase media y 3 en la clase baja. Estos son los nombres de Tom para las 13 regiones: Sili, Shuzhou, Qingzhou, Wuzhou, Jizhou, Bingzhou, Youzhou, Lanzhou, Liangzhou, Yizhou, Jingzhou, Yangzhou y Jiaosu, y en cuanto a los poderes, Tom ha nombrado 9. Manxin, Greenwood, Chimei, Chengjia, Xilan, Beiman, Lianguan, Nanman y Baiyue. Celebración del aniversario, acto 4, primer objetivo de la misión completado ya está, vamos a echar un vistazo. Después de la división, al observar el nuevo mapa, Tom pensó que el juego estaba listo para comenzar. Los 3 se acercaron al mapa y lo observaron con atención. Comprendieron que la ubicación del juego de apertura era importante, por lo que todos querían elegir un buen terreno. Pero el mapa les resultaba tan desconocido que los 3 se encontraban en un estado de limbo. Gilderoy, tú eliges primero. El profesor Flitwick finalmente dejó de pensar y dejó que Tom fuera primero. Tom ni siquiera lo pensó y eligió Sengjia, en Guizhou. El terreno era excelente, el área principal era una cuenca rodeada de montañas, se podía avanzar, atacar, retroceder y defender, era fácil evitar ser enviado al público en una ola, y era la única región superior en el sur, con 9 ciudades. Hermione, después de pensarlo un poco, eligió Xiliang, el más cercano a Tom, que, junto con el desierto, ocupaba casi un tercio del mapa. El profesor Flitwick inconscientemente evitó a Sili y Wanzhong, que ya estaba en la Cuarta Guerra, y eligió Qingzhou y Chimei, que estaba en el borde del mapa. El juego comenzó. Los datos de cada potencia individual aparecieron en el pergamino de la derecha, y Tom pudo ver tasas de impuestos, población, dinero, minerales, alimentos y materiales para cada ciudad, tipos de tropas especiales para las diferentes regiones e incluso un índice de personas, política y árbol tecnológico. El profesor Flitwick tiene un montón de cosas ahí arriba, exclamó Tom desde lo más profundo de su corazón. Después de la apertura no hizo nada, impuso un bloqueo, construyó su infraestructura y cortó todos los caminos hacia el mundo exterior, colocando barreras en los caminos clave. Luego no hizo nada más que luchar contra los bárbaros del sur y cultivar, enviando una solicitud de alianza a Hermione en el norte. Hermione estaba lista para dejar su marca mientras se familiarizaba con la interfaz, cuando se quedó boquiabierta ante las payasadas de Tom. ¿Cómo puedes hacer eso?
agazapado como una tortuga y esperando la oportunidad adecuada. Pero pronto se dio cuenta de que no podía repetirlo porque su tierra era tan árida que la agricultura era tan ineficiente que solo podía pastar. Pero después de observar un poco, se dio cuenta de que tenía dos ventajas, una era que tenía un buen entorno externo, la familia Chen en Guizhou, al sur de Ton, era un aliado. Era el régimen más occidental. Manxin en el este, en medio del paso Sili, era la fuerza más poderosa, que tenía 6 estados, era amigable con ella y estaba demasiado ocupada lidiando con los ataques del bosque verde y las cejas rojas para pensar en lidiar con ella misma. El único enemigo eran los bárbaros del norte, que también estaban dispersos. Hermione reclutó su propio ejército y consiguió 6.000 soldados de caballería, y luego asoló a los bárbaros, robando caballos, ganado y ovejas. Los caballos eran un material sintético para la caballería, el ganado aumentaba la producción de alimentos y las ovejas eran alimento, lo que aumentaba el corazón de la gente. Hermione primero enriqueció a sus propias fuerzas y luego vendió el resto a Tom en Guizhou. Era una situación extraña. La profesora McGonagall y el profesor Flitwick atacaban ciudades y territorios, y Tom y Hermione comerciaban a través de las fronteras. Por supuesto, Tom no estaba completamente desanimado, todavía estaba luchando seriamente contra los bárbaros del sur. La situación estaba cambiando rápidamente, con el bosque verde y las cejas rojas derrocando rápidamente a los Manxin, y Hermione no se quedó de brazos cruzados, trabajando con Tom para dividir las regiones de Sil y Pingzhou. Manxin fue el primero en ser eliminado, seguido por los bárbaros del sur y los bárbaros del norte, que también estaban en sus últimas después de la derrota de Hermione. Tom estaba en la cima de su poder y marchó con su ejército hacia el este a lo largo del Gran Río, al frente de 80.000 hombres para luchar contra los cejas rojas del profesor Flitwick, que habían arrasado Qin, Shu y Henan, por Jingzhou. El profesor Flitwick tenía solo 60.000 hombres, y había recorrido un largo camino para luchar en la batalla. 80.000 contra 60.000, la ventaja era, Tom fue aniquilado. Si no hubiera sido por la batalla entre los Greenwood y los Redbrow y el apoyo de Hermione, Tom habría sido enviado directamente al Gran Comedor. Pero esta vez Tom fue derrotado por completo. Su Guizhou tenía un total de 800.000 habitantes y 80.000 jóvenes se perdieron a la vez, básicamente diciendo adiós a este juego. No es gran cosa, este juego se puede jugar solo o en tu propio bando. Tom vio cómo Hermione se apoderaba de todos los estados fronterizos mientras el profesor Flitwick derrotaba a los Greenwood, luego se trasladó al sur a tiempo para la gran batalla entre los Redbrow y los Greenwood, ahuyentó a los tigres, ayudó a los Greenwood a destruir a los Redbrow y luego dio la vuelta y acabó con los Greenwood para unificar el Reino Medio y ganar el juego. En cuanto a la profesora McGonagall, luchó desde el principio hasta el final en las selvas del sur, intentando unir a Jiaosu y Yangzhou, hasta el final, se unió a la alianza Tane y ganó directamente. A lo largo del juego, Hermione luchó, el profesor Flitwick luchó contra NPC, Tom transportó suministros entre el enemigo y los aliados, y la profesora McGonagall estuvo al borde, pero todos se divirtieron jugando. Celebración del aniversario, acto 4, objetivos de la misión, 2 y 3, completados. Con el final del juego, el cuarto acto del aniversario de Tom también terminó por completo, y logró completar 3 misiones. Esto fue un poco más de lo que esperaba. Después de enviar a 80.000 personas, pensó que solo podría completar 2 misiones, pero no esperaba que Hermione fuera tan fuerte al final y lo llevara a la victoria. Y bien. Este ajedrez mágico está muy bien hecho, ¿no? Dijo triunfante el profesor Flitwick, señalando las ciudades humeantes en el arenero. Cada orden en el pergamino simplemente había movido las tropas de piezas en el tablero, enviándolas a la batalla en las montañas y ciudades. Tom dijo con sincera admiración. Es una obra maestra, un juego adelantado a su tiempo. Un juego de magia como este debe utilizar muchos hechizos mágicos complejos y sofisticados. Tom se refirió a los diversos hechizos utilizados por el profesor Flitwick para hacer las piezas, y Flitwick, sin guardarse nada, le contó a Tom todo al respecto. Cuanto más hablaba, más emocionado estaba, y finalmente aplaudió. Tengo un poco más de lo que he aprendido en mis años de estudio de hechizos mágicos, así que espera, te lo traeré. Acción notas. Como maestro de hechizos, el profesor Flitwick no podía correr a su oficina para traer las notas, sino que lanzó un hechizo de invocación y convocó sus notas desde su oficina. Un mago puede perder algunas cosas y no tener suficiente poder de combate frontal, pero la magia de un mago puede hacer que la vida cotidiana sea mucho más sencilla.
Por ejemplo, un mago nunca tiene que preocuparse por no encontrar algo. El mago puede resolver el problema con un solo hechizo de invocador. El hechizo de invocación también es un hechizo muy idealista. Tratar de explicar la magia a través de la ciencia es divertidísimo, la mayoría de la magia es tan mental que obligar a la ciencia a explicarla es como disparar una flecha y luego apuntar al blanco. Lo mismo ocurre con el hechizo de invocación. Como la mayoría de los hechizos del mundo mágico, el hechizo de invocación es un hechizo que parece muy simple, pero que en realidad se puede estudiar en gran profundidad. Tom ha escrito un breve artículo sobre el hechizo de invocación en su tiempo libre, que está casi terminado, y tiene la intención de enviarlo en los próximos días. No espera que aparezca en una revista de primer nivel como Magic, solo en una revista, pero no puede ser demasiado escandaloso, el tipo de cosas que Tom se niega a hacer en Singing the Contradictions. Si publicas en una revista como esa, te tratarán como a un comediante. Por supuesto, como dice el dicho, si no estás contento con algo, puedes cambiarlo, y Tom podría publicar un montón de artículos de primera categoría y convertir Singing the Contradictions en la revista más importante del mundo mágico, ¿pero por qué? ¿Es necesario? Es como si un premio Nobel construyera su laboratorio en una universidad sin título, podría catapultar a esa universidad al puesto 211, ¿pero por qué tenemos que hacerlo? Existen varias aplicaciones clásicas del hechizo de invocación, siendo la más conocida la de invocar la saeta de fuego, lo que plantea algunas preguntas más. ¿Por qué la saeta de fuego de Harry Potter y la saeta de fuego del escaparate de una tienda fueron las que se invocaron? Si la saeta de fuego de Harry hubiera pesado 1 tonelada, ¿habría volado? 1 tonelada, sí, pero ¿y 10 toneladas, 100 toneladas, 1000 toneladas? ¿Por qué no invocar el huevo dorado? Si un hechizo de invocación puede invocar algo, ¿puede invocar los ojos del dragón de fuego que protegía el huevo dorado? ¿Qué sucede cuando se usa el hechizo de invocación sobre un objeto desconocido no específico? Si puedes resolver estas 5 preguntas, podrás comprender completamente el hechizo de invocación. En primer lugar, el hechizo de invocación hará el filtrado automáticamente. Por ejemplo, si Tom se despierta por la mañana y quiere un vaso de agua, por lo que grita acción vaso de agua, debe ser el vaso de agua junto a su cama, no el vaso de agua del dormitorio de al lado. Tom no necesita agregar una lista completa de calificadores, como acció taza de cerámica con el resto del té negro de anoche. Todos se cumplen con el hechizo en el momento en que lo lanzas, solo necesitas concentrarte en el hecho de que quieres la taza junto a la cama cuando lanzas el hechizo. Como ocurre con cualquier hechizo, el hechizo de invocación tiene sus límites. Si un objeto es demasiado pesado, está demasiado lejos del lanzador o es parte de otra criatura, el hechizo de invocación no funcionará con él. Supongamos, por ejemplo, que una persona grita, acción, expreso de Hogwarts. ¿Convocará el tren hacia él? Como acción, punto de apoyo, puedo levantar toda la tierra, teóricamente posible, pero prácticamente imposible, porque la magia del mago es demasiado débil. En cuanto al hechizo de invocación sobre un objeto desconocido, bastó con cambiar el encantamiento, que era el hechizo de invocación, que la señora Weasley utilizó para encontrar los juguetes de broma que Fred y George habían escondido. Obviamente, la señora Weasley no sabía sus nombres ni dónde estaban, pero aún así confiscó todo el alijo de los hermanos de Fred con un solo hechizo. Esto está relacionado con la fuerza de la señora Weasley. Ron probablemente no habría podido encontrar todos los juguetes, sin mencionar el hecho de que sus hermanos lo habrían asesinado. Entonces, el hechizo de invocación sigue 3 reglas generales. 1. Cuanto más fuerte sea el mago, mayor será la distancia y el peso del objeto invocado. 2. Aunque no hay reglas, generalmente solo se invocará un objeto a la vez. 3. El hechizo puede no funcionar en otros objetos mágicos, por lo que un Horrocrux como el relicario de Slytherin no puede invocarse con un solo hechizo de invocación. Por supuesto, hay un requisito más. Tienes que ser un mago. El profesor Flitwick abrió la puerta del pasillo, tomó sus notas y se las entregó a Tom. Tom cogió el cuaderno de tapa negra, que pesaba en su mano y cuyas páginas estaban amarillentas. Gracias. Tom agradeció de todo corazón al profesor Freway por un libro como este, que le había llevado media vida escribir. De nada, dijo el profesor Flitwick, mirando el viejo cuaderno con cierta emoción, de todos modos, será donado a la biblioteca de Hogwarts cuando muera. Pero antes de que Tom pudiera moverse, Flitwick saltó y le quitó el cuaderno nuevamente. Géminis. Hizo una copia de las notas y le entregó el duplicado a Tom. Estaba un poco avergonzado.
Si hay algún avance más, agregaré algunas cosas más. Notas del profesor Flitwick sobre encantamientos, 4 estrellas. Notas aún por perfeccionar que contienen el conocimiento de Philius Flitwick sobre encantamientos, que serán de gran utilidad para el avance de los encantamientos cuando se estudien con cuidado. Tom aceptó el cuaderno bajo la mirada ardiente de Hermione. Se está haciendo tarde, dijo la profesora McGonagall, mirando el reloj, y es hora de que la señorita Granger regrese a la sala común. Con esta excusa impecable se dio por finalizado el juego y todos regresaron a sus oficinas o sala común para descansar temprano. Al día siguiente debían levantarse para decorar el castillo. El último día de octubre de 1992 fue un día nublado y lluvioso, y unos momentos escuchando la lluvia junto a la ventana fueron suficientes para tener la idea de estar acostados en una cama blanda todo el día, pero esta pequeña bendición no estaba destinada a los miembros del equipo de Quidditch de Gryffindor y Slytherin, quienes también se divirtieron mucho en un día así. En días como estos también practican. El equipo de Gryffindor fue un poco más desafortunado que el equipo de Slytherin, ya que este último había sido dotado con la escoba más avanzada, la Nimbus 2001, que había sido donada al equipo de Slytherin por Lucius Malfoy, el padre de Malfoy, a cambio de que Draco Malfoy se convirtiera en el buscador del equipo, a pesar de ser de segundo año. Según el reconocimiento de Fred y George, el Nimbus 2001 era tan rápido que parecía un avión a reacción, y Fred y George vieron a los jugadores de Slytherin que lo viajaban convertirse en 7 sombras borrosas de color verde pálido mientras aceleraban. Ante la noticia, todos los Gryffindor se preocuparon. Aparte del equipo, los profesores no se quedaron de brazos cruzados, ya que comenzaron a decorar el castillo de Hogwarts en serio después del anochecer. El profesor Flitwick había colocado murciélagos en varios rincones del castillo, pululando por los tejados y colgando de los aleros y las ventanas, y con cintas amarillas y moradas, la atmósfera de Halloween se volvió más intensa. Por supuesto, esto no fue suficiente, ya que el profesor Flitwick había manipulado la armadura de Hogwarts para que hiciera todo tipo de ruidos, silbidos, susurros, sollozos, etc. Y al final del día, estaban cantando himnos al unísono. La profesora McGonagall convirtió todas las luces en linternas de calabaza, pero no siguió el consejo de Tom y reemplazó las velas con velas verdes que brillaban intensamente. Esta es una fiesta de Halloween, no una casa embrujada, dijo. Los dibujos tallados en las calabazas no tenían nada de siniestro y la cálida luz de las lámparas de calabaza era relajante y hogareña. Las luces son mágicas, las blancas son un poco apagadas y duras, las rojas son opresivas e incómodas y todos los demás colores tienen sus inconvenientes, pero las amarillentas son las únicas que te dan una sensación de hogar. Los estudiantes, que han pasado decenas de horas en un país extranjero, finalmente se instalan en una casa alquilada. Hacen la cama, comen unos bocados rápidos de comida rápida, se sacuden el polvo y se tumban en la cama con una almohada, sintiéndose aliviados y relajados. Si hubiera una luz amarilla sobre la cama, sería relajante y me temo que sabría lo que significa estar en casa. Después de que la profesora McGonagall habló con Tom, este se dio cuenta de que había quedado tan atrapado en el horror de la ocasión que había descuidado el elemento festivo, por lo que ajustó sus planes. Los colores del gran comedor seguían siendo deprimentes y al principio apenas había luces en el gran comedor, solo unas cuantas lámparas de calabaza que brillaban en verde. Se oía música apagada procedente de la calabaza del tamaño de un carruaje de Hagrid, nubes oscuras que caían del techo y un rostro humano entre ellas, pero una vez que un número suficiente de estudiantes hubiera entrado al gran comedor, las luces se encenderían al instante, iluminando el gran comedor, la banda entraría para cambiar la melodía a una alegre música navideña, y la cocina vendría a las mesas. Con comida y bebida y un concierto de la troupe de danza de esqueletos de Dumbledore, seguro que sería un Halloween feliz. Tom había ajustado el techo y encendido las luces cuando Hagrid entró arrastrando un carrito de calabazas, cada una del tamaño de un cobertizo de jardín. ¿Les di un poco de ayuda? Hagrid tosió secamente al ver a Tom mirando las calabazas, con un destello de pánico en sus ojos negros, tosió secamente y explicó con algo de vergüenza. Tom recordó el gran paraguas rosa de Hagrid, que había contenido su varita rota, pero dudaba mucho que Dumbledore le hubiera dado un poco de ayuda. Porque Hagrid estaba solo en su tercer año cuando fue expulsado y su varita estaba rota. La varita parcialmente rota de Ron le había impedido realizar sus hechizos, mientras que la de Hagrid había sido rota por el Ministerio de Magia, pero había podido hacer su magia sin demasiada dificultad.
En esa noche tormentosa del 31 de julio del año pasado, cuando Hagrid conoció a Harry, pudo hacer fuego con magia, pudo hacer crecer una cola de cerdo en el trasero de Dudley, y pudo entrar y salir del callejón Diagon libremente. Recordando el año 1945, Dumbledore obtuvo la varita de Sauco que puede reparar la varita, todo es evidente. Dumbledore tomó muchos riesgos al hacerlo, el mundo mágico era muy estricto con las varitas, y era un crimen que cualquier criatura que no fuera un mago obtuviera o usara una varita y fuera purgado, y siempre fue un punto de discordia si un mestizo con sangre de animal mágico podía o no obtener una varita. Esta situación luego se intensificó, culminando con la orden de cacería de varitas de Voldemort. Incluso los magos sin sangre pura no podían tener varitas legalmente. Este tipo de magia es realmente conveniente. La atención de Tom no estaba en si Hagrid tenía o no una varita mágica ilegalmente, sino en otro asunto. ¿Cuánto produce este tipo de calabaza mágica? ¿Cuánto tiempo tarda en madurar? Una calabaza del tamaño de un cobertizo de flores, esta es la magia de la magia. Tom sacó su varita y comenzó a tallar la calabaza. Pronto ahuecó el interior para hacer una calabaza gigante lo suficientemente grande para que 2 o 3 personas toquen en la cena de Halloween con la banda invitada. El interior de la calabaza se usará para hacer pasteles y el resto se les dará de comer a los cerdos. Después de tallar la calabaza gigante, Tom terminó la mayoría de las decoraciones y se dio cuenta de que le faltaban algunas luces de calabaza pequeñas. Quería tener algunas en la mesa larga, preferiblemente una para cada 4 estudiantes, que parecían muy pocas para la cantidad de luces de calabaza. Entonces decidió ir a la oficina de la profesora McGonagall para conseguir más. Mientras caminaba por el pasillo vacío, Tom vio a un hombre preocupado. El fantasma de Gryffindor, Nick casi decapitado. Estaba bien vestido, con el pelo largo y rizado, un sombrero de plumas que estaba de moda incluso hoy en día y una túnica hasta las rodillas con cuello alto. Nick miraba abatido por la ventana y susurraba. Solo media pulgada. Bueno, sí, hola, profesor. Vio que Tom se acercaba. Hola, Nick, ¿qué te preocupa? Tom también sentía curiosidad por los fantasmas y se preguntaba qué tipo de persona podía adoptar la forma de un fantasma después de morir. Solo un pequeño asunto, dijo Nick, doblando una carta transparente y escondiéndola en su ajustada blusa, agitando su larga y elegante mano en un tono despreocupado. Una organización pequeña, realmente no quería unirme, solo quería intentarlo, no pensé que iba a fallar. No pensé que me descalificarían. Incluso como fantasma, Tom podía ver el profundo dolor en su rostro. Tom notó muchos detalles, como el hecho de que Nick podía responder a sus preguntas, podía pensar de forma independiente, tenía sus propias emociones e incluso tenía una tarjeta fantasma y ropa nueva. El mundo de los fantasmas no era tan simple. Las emociones de Nick estallaron de repente. Profesor, dígame una cosa, ¿tengo derecho a unirme al grupo de cazadores sin cabeza? He recibido 44 hachazos contundentes en el cuello. Sacó de nuevo la carta transparente y la leyó con enojo. Solo aceptamos cazadores cuyas cabezas estén separadas de sus cuerpos. De lo contrario, los miembros del equipo no podrán participar en actividades de caza en equipo, como juegos a caballo y juegos de cabezazos. Espero que extienda esto. Por lo tanto, lamento informarle que no cumple con nuestros criterios. Con mis saludos, Sir Patrick de Laney Podmore. Después de leer la carta, Nick la guardó en su ropa. ¿Es eso lo que quiero? Ojalá me hubieran cortado la cabeza limpiamente. Me habría ahorrado mucho dolor y no se habrían burlado de mí. Pero, Tom estuvo tentado de decir, en lo que respecta al sentido común, realmente no tienes las calificaciones para unirte a los cazadores sin cabeza. Pero al ver las intensas emociones de Nick, Tom se tragó la frase. Los cambios de humor del fantasma eran tan grandes que un histérico Nick respiró profundamente varias veces y recuperó la compostura y la gracia. Hay muchos cazadores sin cabeza, pero solo uno como tú, y a los ojos de la mayoría, tu condición es más o menos la misma que la de haber perdido la cabeza. Aunque no entendía muy bien por qué Nick estaba tan ansioso por unirse a los cazadores sin cabeza, Tom lo tranquilizó. El humor de Nick había mejorado visiblemente, pero estaba claro que todavía no estaba seguro de ello. Se supone que Halloween es una gran fiesta para los fantasmas, ¿no? ¿Cómo lo celebran? Tom recordó la definición de Halloween, que era una fiesta espeluznante, y ahora tenía un fantasma frente a él, por lo que podía preguntarle cómo lo celebraban los fantasmas. Para los fantasmas, Halloween sería el equivalente al día de Año Nuevo, ¿no? Tom pensó para sí mismo. Nick hinchó el pecho y dijo con aire digno. La fiesta del aniversario de la muerte.
Este año, Halloween será mi 500 aniversario. Haré una fiesta en una de las aulas más espaciosas del metro. Vendrán amigos de todo el país. Incluso he preparado un poema, ¿te gustaría escucharlo? Dijo Nick con entusiasmo. Por supuesto. Tom asintió, Nick se aclaró la garganta, se arregló la ropa y comenzó a cantar. Después de escuchar el poema, Tom se quedó en silencio. Detrás de las elegantes palabras del poema se escondía una historia extremadamente sangrienta y brutal que contaba la muerte de Nick. Sir Nicholas de Mimsy Porpington era el nombre completo de Nick casi decapitado, un cortesano de la corte del rey Enrique VII. De adulto se relacionó abiertamente con muggles y fue nombrado caballero. La tarde del 30 de octubre de 1492, Sir Nicholas estaba paseando por el parque cuando se encontró con Lady Grieve. Esperaba que Nick le ayudara a enderezar sus dientes, pero no fue así, ya que Nick claramente no era muy bueno en la transfiguración y su magia le dio colmillos. Fue encarcelado por los guardias que se enteraron, le quitaron su varita y lo sentenciaron a muerte, y pasó la noche gritando que pronto podría deshacer el daño que le había hecho a Lady Grieve. Pero en lugar de perdonarlo, un sacerdote llegó a la celda de Sir Nicholas para consolarlo y lo acompañó a la cámara de ejecución al amanecer del día siguiente. El consolado Nick se quedó sin palabras cuando llegó a la cámara de ejecución. El hacha del verdugo estaba desafilada, por lo que Nicolás recibió 45 golpes en total, pero aún quedaban algo de piel y tendones adheridos a su cuello. Como mago, Tom se horrorizó al oír esto y sintió un dolor sordo en el cuello. Es porque historias como esta se repiten una y otra vez que existe una división tan profunda entre el mundo mágico y el no mágico. Cuando esto le sucede a tu familia, amigos y conocidos una y otra vez, tú también desconfías de los muggles. El mundo mágico una vez extendió una rama de olivo de amistad al mundo no mágico, pero fue cortada abruptamente por los muggles. Bueno. Tom no encontraba la palabra adecuada para describir sus sentimientos en ese momento, pero una persona apareció justo a tiempo para aliviar su vergüenza. Harry Potter. Apareció al final del pasillo con paso pesado. Acababa de terminar el entrenamiento de Quidditch y estaba empapado hasta los huesos y cubierto de barro. Su expresión indicaba que él también tenía algo en mente. Hola, joven Potter. Lo saludó Nick. Parece que tienes algo en mente. ¿Puedo ayudarte? Harry negó con la cabeza, estaba preocupado por cómo vencer al Slytherin, y a menos que Nick supiera dónde conseguir 7 Nimbus 2001 gratis, no podría ayudarlo. Miau, se escuchó un maullido agudo y penetrante que interrumpió la conversación. La señora Norris, la gata de Filch, apareció de la nada, fulminando a Harry con la mirada y maullando con fuerza. Antes de que Harry pudiera reaccionar, con una gruesa bufanda a cuadros atada alrededor de su cabeza, Filch, con la nariz roja, corrió hacia Harry desde detrás de un tapiz, jadeando pesadamente. Filch estaba particularmente de mal humor ese día. Se había resfriado y había tardado toda la mañana en limpiar los sesos de rana que algunos estudiantes habían esparcido accidentalmente en el techo de la quinta aula del sótano. Casualmente, Harry estaba chorreando barro en ese momento y el agua lodosa se extendía por sus escalones, entonces Filch explotó, con los ojos desorbitados, la carne de su barbilla temblando mientras abría y cerraba la boca, barro y agua. El castillo se ha vuelto malo otra vez. Potter. Sin embargo, el furioso Filch controló su temperamento cuando vio a Tom, no gritó las malas palabras con su garganta, se inclinó ante Tom con rigidez. Profesor Lockhart. No te enfades tanto, dijo Tom con suavidad, aunque, por supuesto, no era el tipo de hombre que se quedaba hablando a costa de los demás. Podía entender la situación de Filch. Era molesto que un área que había limpiado se volviera a ensuciar, y el hecho de que Filch fuera un esquí significaba que tenía que pasar medio día solucionando un problema que un mago podía resolver con un movimiento de su varita. Puesto en perspectiva, parte del comportamiento de Filch era comprensible. Tom sacó su varita. Teoro. Este hechizo era una versión nueva y mejorada del hechizo de limpieza, perfecto para una situación como la de Harry donde estaba cubierto de barro, y era uno de los pocos hechizos útiles que había aprendido. El cuerpo de Harry parecía haber sido golpeado por un torbellino, todo su traje se abultó y el torbellino barrió el barro del cuerpo de Harry. Filch, que estaba al margen, parecía envidioso. Tom fue el primero en deshacerse de Harry como fuente de contaminación, y luego siguió el camino que había recorrido Harry. Los dos hombres y el fantasma siguieron sus pasos, observándolo lanzar un hechizo mientras avanzaba. Tejeo. Tom necesitó una docena de hechizos de limpieza antes de que limpiara las manchas de barro y agua que Harry había dejado entre el corredor del segundo piso y la puerta del gran comedor.
Cuando terminó, Tom tenía algo de ira en el estómago. Se volvió hacia Harry y dijo: 5 puntos menos para Gryffindor por no respetar el trabajo de otras personas. Deberías pensar en quien suele limpiar el castillo. Hogwarts no tiene un colegial mugle, ¿verdad? Harry inclinó la cabeza en silencio en señal de acuerdo. Filch a un lado estaba rojo de emoción al ver a un estudiante castigado por un profesor, y apenas podía respirar. Tom sacó un frasco de vidrio de su túnica y se lo entregó a Filch. Esta es una poción energética, recuerda diluirla antes de tomarla, una gota a la vez. Tom deslizó el frasco de vidrio en su mano. Descansa un poco si tienes un resfriado, Madame Pomfrey también tiene remedios especiales para el resfriado, ve con ella pronto, no puedes posponer un resfriado. Profesor, la mano de Filch tembló ligeramente. Está bien, se está haciendo tarde. Vuelve y descansa rápido. Filch no dijo nada más, hizo una reverencia a Tom y se fue, sin mencionar el castigo adicional para Harry. Cuando Filch se fue, Tom miró a Harry, quien obviamente estaba de mal humor, y dijo: sé que estás de mal humor ahora mismo, ¿es por el equipo de Slytherin? Harry miró sorprendido. Profesor, ¿cómo sabe? Donar 7 escobas de alta gama a la vez es algo muy importante, he oído hablar de ello. Tom extendió las manos para demostrar que no era sordo. Había que decir que Lucius estaba mimando a Draco. Cuando el joven Malfoy quiso unirse al equipo de Quidditch, Lucius apoyó a su hijo de una manera escandalosa. Eligió darles a todos los compañeros una Nimbus 2001 y luego enviar a su hijo. Es casi como si su hijo quisiera entrar en el equipo de juego de la casa, y su padre le regalara a cada miembro del equipo un ordenador de alta gama, solo para conseguir un lugar en el banquillo. ¿Qué pretendía Lucius? ¿Podría el heredero de la familia aumentar su influencia uniéndose al equipo de Slytherin? A la familia Malfoy no le falta este honor, es solo para hacer feliz a su hijo. Draco Malfoy era lo suficientemente bueno como para convertirse en miembro del equipo principal de Slytherin. Probablemente Marcus solo quería llevarlo al principio para que se sentara en el banquillo como vigilante del enfriador de agua, pero no esperaba que el recién llegado fuera tan bueno. El hecho de que Malfoy pudiera jugar con el equipo senior en su segundo año significa que es un muy buen jugador. Una Nimbus 2001 puede comprarte un lugar en el banquillo, pero no te da habilidades de juego, y Marcus no se atrevería a hacer algo así. Si sacara a los miembros de su equipo del juego por escobas, Marcus no tendría tiempo libre durante el resto del trimestre. Lo pasaría en la mazmorra del profesor Snape. Malfoy siguió el guión estándar del Señor de la Riqueza, solo para encontrarse con Harry Potter, el hijo de la suerte. Y a juzgar por las reacciones de Draco Malfoy, el niño es realmente un niño malcriado. La forma en que se comporta es en gran medida el resultado de la influencia de sus padres. Lucius discriminaba a los muggles y odiaba a los Weasley, y él hizo lo mismo, despreciando a los Weasley y diciéndole cosas desagradables a Hermione, pero tiene una buena relación con su padre, y su primera respuesta ante un problema es hacer una llamada a papá, y está feliz de hablar con su padre. Seven Nimbus 2001, es un duro rival, ¿no? Las palabras de Tom expresaron los pensamientos sinceros de Harry. Todos los miembros del equipo de Slytherin están equipados con las escobas más avanzadas de la generación, ¿cómo podrían ganar de esta manera? Las palabras de Tom hablaron a la mente de Harry. ¿Cómo podría el equipo de Slytherin luchar cuando todos estaban equipados con escobas avanzadas que eran casi generacionales? Oye, Potter, te daré las cifras de los 2 ejércitos muggles, para que puedas juzgar al ganador, dijo Tom de repente sobre un tema no relacionado. Hay 4,3 millones de tropas en el lado A, incluyendo 2 millones de fuerzas terrestres, 360.000 fuerzas especiales, 160.000 fuerzas aéreas, 30.000 fuerzas navales y un total de 1,01 millones de autoridades militares. También hay 740.000 regulares y armamento muy avanzado. Con solo 610.000 tropas de campo y 660.000 tropas locales en el segundo lado, con armamento promedio, ¿cuántos años crees que durará la batalla? Harry. Aproximadamente un año. Se luchó durante 3 años. ¿Fue un error táctico por parte de los A? No puedo creer que hayan dejado que el otro equipo aguantara tanto, al lado B le llevó 3 años acabar con el lado A. Harry. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, ¿cómo puede ser eso? Exclamó, es demasiado escandaloso. Es un hecho histórico, así que todavía crees que Slytherin es invencible. Harry guardó silencio. De esta manera, Slytherin no es tan invencible. Piénsalo, ¿cuál es tu mayor ventaja? Tom le dio una palmadita en el hombro a Harry y lo animó. La casa Gryffindor nunca se rendirá ante Slytherin.
qué mala es la relación entre Gryffindor y Slytherin en el siglo XV. Tom casi se echa a reír. Por supuesto. Hemos tenido una relación difícil desde que Slytherin fue derrotado por Gryffindor. Nick lo rodeó con sus brazos, luciendo muy satisfecho. Ahora son tan caballerosos. En mi época, había un duelo entre estudiantes de Gryffindor y Slytherin cada pocos días. Esos eran los días. Tom miró a Nick, con una pregunta dándole vueltas en la cabeza. Nick leyó su expresión. Profesor Lockhart, si tiene alguna pregunta, pregúntemela y me aseguraré de contarle todo. Al igual que el fantasma de Hogwarts, Nick todavía estaba muy entusiasmado, y como el gordo fraile de Hufflepuff, estaba feliz de responder preguntas de los jóvenes magos. Los jóvenes magos iban desde Dumbledore hasta los de primer año, todos los cuales eran jóvenes llenos de vitalidad a sus ojos. Bueno, la cuestión es la siguiente, tartamudeó Tom, pues el tema le parecía más difícil de lo que había pensado, pero el conocimiento le resultaba tan tentador que tocaba el reino de los dioses. Bueno, de cualquier modo, ¿quieres preguntarme cómo puedo estar muerto y seguir existiendo en el mundo de los vivos, no? Nick hizo esa pregunta por él. No sé cuántos magos me han hecho esa pregunta en los últimos 500 años, muchos de ellos con exactamente la misma reacción que tú. Los largos años habían llevado a Nick a una conclusión y suspiró, mirando hacia el auditorio vacío. Estoy muerta, pero aún puedo caminar, no estoy atrapada en Hogwarts, también puedo hablar y pensar. Sí, volví de allá y dejé mi huella en el mundo, así que puedo morir y caminar sin poder hacer nada por donde una vez viví y caminé. Allí. Tom captó una palabra en particular y Harry escuchó con interés la conversación entre los dos, un tema que también le interesaba mucho. No todos pueden regresar como fantasmas, solo los magos pueden hacerlo, agregó Nick, tampoco todos pueden hacerlo, muy pocos magos eligen este camino y todos caerán. Harry ya estaba un poco confundido, no podía entender lo que Nick quería decir con allí y baja. Pero Tom había captado la idea general de lo que Nick quería decir. Nick dijo en voz baja. Tengo miedo a la muerte, por eso he acabado así, ni aquí ni allá, y a veces pienso si debería hacerlo, pero no encuentro el coraje. Bueno, señores, no conozco el secreto de la muerte, pero estoy seguro de que lo están estudiando los eruditos del Departamento de Misterios. Tom le agradeció a Nick. No hay nada que agradecer, ustedes también saldrán de esto. Nick se inclinó ligeramente hacia ellos, su expresión de repente vaciló, parecía como si él también fuera complicado. ¿Estamos jugando a un juego por turnos, donde tú cantas y yo juego? Di lo que quieras, creo que podemos hablar de cualquier cosa ahora mismo. Tom no pudo evitar gemir. Un juego por turnos. Eso no es importante. Bueno, entonces, en realidad me gustaría preguntarles a ambos, mañana es mi cumpleaños número 500 en Halloween, tal vez sea demasiado pedir, tal vez no quieran, para asistir a tu fiesta de aniversario. ¿Ah, sí? Nick asintió con entusiasmo y luego dijo con cierta ansiedad. Elegí un gran salón de clases en el metro e invité a amigos de todo el país. Sería un gran honor para mí si pudieras asistir, y tus amigos serían los invitados más honrados en la fiesta, pero tengo la sensación de que preferirías asistir a la cena de Halloween de la escuela, ¿no? Después de todo, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos están muy separados. El comentario de Tom sobre la fiesta de aniversario de los muertos fue que era una experiencia única en la vida, pero por supuesto una vez era suficiente. El mundo de los muertos es muy diferente al de los vivos, y si Tom tuviera que elegir, preguntaría, ¿puedo llevar mi propia comida? Esta era su principal preocupación, ya que la definición de comida para los muertos era un poco diferente a la de la gente común. Le resultaba difícil renunciar a una cena de Halloween con luces, velas y platos dorados de comida tentadora para asistir a un aniversario de muerte, y más aún a uno que había organizado él mismo. Nick se congeló y luego se rió. Sí, en realidad me olvidé de esto, recuerda traer algo para comer, la comida que comemos es un poco diferente a la que comes tú. ¿Cómo iba a llevar su propia comida? Tom iba a ir, porque como había dicho, era una experiencia muy rara, probablemente única en la vida, y una de la que se arrepentiría de no ir durante mucho tiempo. Un mes de arrepentimiento si iba, toda una vida de arrepentimiento si no lo hacía. Pero tenía que llegar un poco tarde, porque tenía que asistir a la inauguración de la fiesta de Halloween. Genial, estaré allí. Tom aceptó la invitación y Harry asintió felizmente. Una cosa más, ¿quieres venir al gran comedor a celebrar Halloween con nosotros? Tom hizo una sugerencia un tanto tentadora. Una cena de Halloween con fantasmas sería perfecta.
Había una mirada de lucha y vacilación en el rostro de Nick. Estaba claro que estaba tentado por la sugerencia, pero al final rechazó a Tom. Muertos como estamos, no es la ocasión adecuada, ni siquiera para Halloween, lo entenderás una vez que vayas a una de mis fiestas. Una vez fijada la fecha, el grupo siguió su camino y se dedicó a sus asuntos. Nick tuvo que prepararse para su fiesta, Harry tuvo que regresar a la sala común y Tom tuvo que conseguir una calabaza de la profesora McGonagall. Cuando Tom encontró a la profesora McGonagall, ella estaba transfigurando una armadura para que de repente pudiera cantar mientras los peatones pasaban. ¿Calabazas? Yo tampoco tengo ninguna de sobra aquí, y si Hagrid tampoco tiene, puedes ir a la cocina y pedir algunas calabazas. La profesora McGonagall sacó una pequeña bolsa, pero cuando la giró hizo un ruido que no correspondía con su tamaño, rebuscó y descubrió que también se había quedado sin las calabazas que había cogido antes. Muy bien entonces. Tom tuvo que correr a la cocina, todas las calabazas de Hagrid habían sido catalizadas en calabazas gigantes, y el único lugar donde encontrar una calabaza normal del tamaño de 2 puños era la cocina de Hogwarts. Tom sabía dónde estaba la cocina de Hogwarts. Pero no se lo dijo a nadie, porque si mucha gente supiera dónde estaba, causaría muchos problemas innecesarios para los elfos domésticos allí. No sabían decir que no, y algunos de los pequeños magos no sabían cómo comportarse con moderación y respeto por los frutos del trabajo de otras personas. Tom bajó las escaleras hasta el sótano, cerca de la sala común de Hufflepuff. Bajó un tramo de escalones de piedra y los siguió hasta un amplio corredor de piedra iluminado con antorchas, que estaba muy bien iluminado. Al acercarse al corredor, el estómago de Tom gruñó, ya que estaba decorado con imágenes de cosas glótonas, principalmente comida. Tom se acercó a la imagen de un enorme cuenco de plata lleno de fruta. Extendió el dedo índice y le hizo cosquillas a la pera grande, verde y jugosa. La pera se rió y se retorció, convirtiéndose en un mango verde. Tom la agarró, abrió la puerta y entró. Detrás de la puerta había una gran sala de techo alto, con la misma disposición que el gran comedor, y en el centro había 4 mesas de madera idénticas a las mesas de las 4 casas, que debieron haber sido cargadas con deliciosa comida a la hora de la cena y luego transportadas mágicamente a las mesas de arriba. A diferencia del gran comedor, las paredes de piedra están revestidas de relucientes cacerolas de cobre, y hay una gran chimenea de ladrillo frente a la mesa de los profesores. Una figura pequeña corrió rápidamente hacia él y se inclinó respetuosamente después de alcanzarlo. Era un pequeño elfo doméstico. Tenía unos grandes ojos verdes del tamaño de pelotas de ping-pong, una nariz tan fina como un lápiz y un par de orejas de murciélago, y sus dedos y pies eran muy largos y delgados. Llevaba un paño de cocina con el escudo de Hogwarts. Al igual que el resto de los cientos de elfos domésticos que había allí, se lo había puesto como si fuera una túnica, como un uniforme. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Honorable profesor Lockhart, preguntó el elfo doméstico con seriedad. Necesito 100 calabazas del tamaño de 2 puños y me las pueden enviar al gran comedor. Sí, señor. Se inclinó nuevamente ante Tom y le hizo una reverencia. Chasqueó los dedos y Tom observó cómo cientos de calabazas salían volando del almacén y desaparecían en el techo. ¿El profesor Lockhart quiere un refrigerio? Preguntó en voz alta y con voz chillona. Sí. Antes de que las palabras salieran de su boca, 2 elfos domésticos se acercaron corriendo y trajeron una gran bandeja de plata con una tetera, una taza, un plato de sándwiches de carne fresca y un plato de kebabs. Tom se fue con una bolsa llena de profiteroles, pasteles, sándwiches y kebabs. De vuelta en el gran comedor, Tom vio 100 calabazas apiladas cuidadosamente en la larga mesa de Ravenclaw, sacó su varita y comenzó a hacer linternas de calabaza. A Tom le llevó más de 1 hora tallar las calabazas y colocar una vela en cada linterna, que puede emitir una luz cálida después de encenderse. Gilderoy, ¿cómo estás? La profesora McGonagall entró por la puerta. ¿Puedo ayudarte? Al ver las linternas de calabaza apiladas sobre la mesa, la profesora McGonagall elogió. Se ven geniales. Con un movimiento de su varita, cientos de calabazas volaron y aterrizaron cuidadosamente en cada mesa de cada casa. Celebración de aniversario, acto 3, completo. Después de una rápida mirada alrededor del gran comedor, la profesora McGonagall respondió. También tengo una copia de mis notas de transfiguración, si las necesitas. La profesora McGonagall dejó un cuaderno con tapa marrón sobre la mesa y se alejó. Tom lo recogió. Notas de transfiguración de la profesora McGonagall, 4 estrellas.
La comprensión de Minerva McGonagall sobre la transfiguración, todavía hay lugar para mejorar en el cuaderno en sí, y será de gran beneficio para la mejora en la transfiguración cuando se estudie con cuidado. Se estaba haciendo tarde, así que Tom guardó sus notas y volvió a su oficina a descansar. Necesitaba leer un poco y terminar su tesis. Planeaba terminar su trabajo en un par de días y luego comenzar a mirar las notas de McGonagall y el profesor Flitwick para probar los niveles de encantamientos y transformaciones. Aunque era poco probable que Filch saliera a hacer sus rondas nocturnas esa noche, estaba enfermo y necesitaba recuperarse. Los jóvenes magos no sabían esto y continuaron con su hábito de no salir de la puerta de la sala común durante el toque de queda. En ese momento, en el dormitorio de Ravenclaw, varios buenos amigos estaban charlando entre ellos. Hermione, Sueli había terminado de lavarse y estaba sentada en su sofá con su bata, su aliento salado parecía derramarse. ¿Cómo va el trabajo de tu grupo? Ya lo terminé, se lo voy a enseñar al profesor mañana. Hermione se peinaba con un delicado peine de plata. Hoy había ido a ver a Tom, y tras enterarse de que tenía que decorar el gran comedor, ya no lo molestó más, sino que había pasado el día en la biblioteca, terminando el trabajo que Tom le había asignado. Para entonces, ya había terminado su trabajo del día, se había quitado la pesada túnica de hechicera, los zapatos y los calcetines, y solo se había puesto unas pocas prendas, dejando gran parte de su piel blanca expuesta. Pero a él no le importaba, después de todo, era un dormitorio de chicas y sus compañeras de habitación eran todas chicas, aunque más lujuriosas que los chicos. ¡Oh, mierda! ¿Qué? Finalizado. Los compañeros de habitación saltaron de sus sillas y camas ante la impactante noticia. Algunos de ellos ni siquiera habían escrito el esquema. Resultó que Hermione ya había terminado su primer borrador. ¿Con quién estás trabajando? Sueli frunció el ceño al notar algo inusual. Recordó que no había visto el nombre de Hermione en el formulario, tampoco había escuchado que alguna de sus compañeras de casa estuviera en el grupo de Hermione. Estoy por mi cuenta. El resto de sus compañeros de habitación se quedaron estupefactos. ¿Cómo podía terminar su trabajo tan rápido estando sola? Hermione ya no estaba al alcance de la comprensión de los magos comunes. La preocupación de Sueli era un poco diferente. ¿Sola? Es decir, Hermione preferiría estar sola en un grupo que trabajar en el proyecto con otras personas porque su compañero Yodel está hospitalizado. Lo tengo. El cerebro de Sueli entró en un orgasmo craneal cuando se dio cuenta de esto, su rostro se puso rojo y soltó una extraña risa de jejeje, como si tuviera una enfermedad mental. Hermione miró a su extraña compañera de cuarto, incapaz de comprender lo que estaba pensando. Saltó del taburete, se dirigió a la cama descalza, se puso sus pantuflas para perros y corrió al baño para lavarse. Lo siento, dijo Hermione después de lavarse, y mientras salía del baño de chicas, casi chocó con una figura tambaleante, que la ignoró y empujó directamente la puerta del baño. Hermione la reconoció, recordó que la niña era de primer año, su nombre era, Victoria. Hermione negó con la cabeza. Esa chica se ve terrible, pensó. Por favor, déjame en paz, dijo apenas entró al baño. Victoria de repente se sentó en el suelo y lloró, estaba tan asustada estos días. Su memoria estaba llena de grandes lagunas, cada día dormía más y más, y a veces sentía que estaba despierta, pero su cuerpo no estaba en control. Lo más aterrador ocurrió hoy cuando intentó contarle al profesor Flitwick sobre sus cambios, pero perdió el control de su cuerpo tan pronto como se levantó. Incluso las mentes más tontas sabían que estaba en problemas. Final de capítulo.